Sean todos bienvenidos a su espacio terapéutico. Hoy se abordará un tema que surge gracias a las preguntas, a las manifestaciones, a los comentarios de unas entrevistas previas. Un tema que se abordará desde una perspectiva meramente psicoterapéutica. Trataré de no dar un énfasis tanto humano porque no soy padre. Entonces quiero contestar desde un punto como psicoterapeuta, abordándolo desde la perspectiva de varios especialistas, de dos puntos de la psicología, como es el conductista y el constructivista. Creo que lo importante en este tema es ofrecer un punto intermedio entre estas dos grandes fuentes o estas dos grandes personalidades de la psicología, por llamarlo así, o esos dos grandes casas, aspectos, ¿no? Entonces, el tema de hoy o los argumentos de hoy van a estar englobados en un título que se llama Escuela para Niños Grandes, ¿no? Dice, enseñanza para padres que olvidaron cuando fueron niños. Creo que eso es importantísimo, ¿no? Lo que es el tema del subtítulo de esta conferencia, este conversatorio que a posteriori se va a transformar en una de las conferencias que estaremos dictando. Entonces, Escuela para Padres, pero con el título Escuela para Niños Grandes. Creo que con esa entrada vamos dando una óptica, ¿no? De que uno de los grandes problemas que tienen los padres de ahora es que olvidaron cuando fueron niños, sus sueños, sus anhelos y los deseos que ellos tenían del cómo querían ser tratados por sus propios padres. Entonces, con esta introducción daremos paso a algunos de los puntos que ya tengo delimitados para el transcurrir de este taller o este conversatorio para padres, titulado Escuela para Niños Grandes. Una de las principales preguntas que realizan tanto docentes como ciudadanos de a pie, como padres, normalmente, ¿dónde inicia el problema? ¿Cuál es el problema de la sociedad de ahora? ¿Por qué pareciera que los padres de ahora no son de la misma calidad? ¿Por qué se ha perdido la calidad en la educación dentro del hogar? La primera respuesta para eso es que ninguno de ustedes, padres, estuvo preparado. Ninguno de ustedes se educó para ser padre. Si no te preparaste para ser padre, por eso allí radica el problema. Es decir, radica el problema en que usted no se capacitó para ser padre. Una cosa es toparse en el camino, al azar, por suerte, por fortuna, por coincidencia, con la paternidad. No es igual a que usted constituya un hogar, se constituye una familia previa para hacer venir a ese niño. Entonces, lo importante es que usted no estuvo preparado. ¿Cuáles son mis invitaciones en este caso? Una de las cosas que me dijeron la previa entrevista es que por lo general yo siempre asomaba lo negativo de la situación y no arrojaba muchas respuestas o no orientaba lo suficiente a la persona. Entonces, voy a ofrecer varias alternativas dentro de este punto de vista. Ustedes, si en este caso, por casualidad, es decir, de forma fortuita, quedó embarazada o quedó embarazado, la idea es que ustedes junto a su pareja vayan, si deciden estar juntos, vayan a un psicoterapeuta en pareja, primero para que se edifiquen como pareja. En el caso de que no puedan pagar un psicoterapeuta, hay unas instituciones religiosas, tanto cristianas, evangélicas, luteranas, incluso dentro de las otras religiones budistas, taoístas, no sé, las que tengan en Latinoamérica, con su concepto y su dogma de fe, ofrecen un servicio dentro del mismo sacramento, dentro de los dogmas cristianos católicos, o de la forma de ministerios dentro de los grupos cristianos. Entonces es importante que usted vaya, se acerque a la casa de fe, a su casa de fe, y pida orientación al pastor, al sacerdote presbítero, al monje, el que usted desee. Entonces le indique que le oriente con relación a la constitución de su familia, constituyendo su matrimonio. Es decir, sí, usted se topó con sorpresa con su hijo, pero eso no significa que no se capacite. Haga un curso para padre, busque por internet. Hay muchos especialistas como yo que a través de las redes sociales, en YouTube sobre todo, o Facebook, promueven su formación o dan su perspectiva de vista en la educación infantil o en la prenatal, donde usted podrá usar esas herramientas en su beneficio. Entonces,
Una de las cosas que es importante, bueno, creo yo que uno de los especialistas que usted pudiera leer y buscar es Jorge Bucay. Es un argentino, es un tipo que nos habla nuestro propio lenguaje porque es un latinoamericano, entiende la situación de Latinoamérica y es un especialista, un psicoterapeuta especialista en pregestación, es decir, él habla sobre la importancia de la psicología o de la correcta psicología dentro del día uno hasta el nacimiento del bebé. Y por supuesto, él continúa con relación a diferentes tratados psicológicos cuando ya el niño está con nosotros, ¿sí? Ya el momento del nacer. Entonces, uno, como para darle cierre a esta parte, uno de los primeros factores que alteran la educación o que se está viendo que la calidad de los padres de ahora ha aminorado es porque usted no estaba preparado para ser padre. Si usted ya lo es, más adelante voy a abordar desde otros puntos de vista la forma que usted debe de educar, ya que usted tiene a su hijo y ya no hay más nada que hacer. Pero en este momento, aquellos que están en la etapa de gestación, su esposa está embarazada, hay muchas cosas que usted puede hacer. Y por eso le invito a Jorge Bucay, un doctor argentino, latinoamericano, que aborda la psicología pregestal de una manera maravillosa, de una manera espectacular, y por ello usted pudiera cambiar su forma de vida y la forma de vivir de este nuevo individuo. Eso uno. Segundo, puede buscar ayuda en la parte espiritual, en la parte religiosa, por así decirlo, acudiendo a cualquier templo y con un guía espiritual calificado, que eso es lo importante, no un fanático, no cualquiera, un guía espiritual capacitado, calificado, que cumpla con las cualidades para que usted le aconsejen en materia de la paternidad y la institución de la célula principal de la sociedad, que es la familia. Ok, una de las cosas que me gustan mucho hablar, no solo en materia de psicología infantil, sino lo abordo en otros temas de mi profesión, la parte de manejo de conductas adictivas, de trastornos de personalidad, cuadros depresivos. Me gusta mucho hablar sobre la concepción, me gusta mucho hablar sobre la diferencia o de los traumas que nosotros que traemos incluso antes de nacer, los traumas que nos acompañan desde nuestra gestación. Entonces, esto no es una idea mía, no es una idea mía. Esta idea la conocí por primera vez hace unos cuantos años atrás de un sacerdote jesuita que era psicólogo, que me formaba a mí casualmente, y me dijo: Carlos, el gran problema de la humanidad, el gran problema del dolor de la humanidad es que muchos de nosotros, bueno, en el caso de él se libraba, él decía: yo sí fui. Yo sí entro en el otro, me salgo de este paquete. Decía, la mayoría de la humanidad no fue concebida, fue engendrada. Yo decía, no puede ser. Entonces, en algún momento, pues, en aquel momento yo no tenía ni idea de que me iba a inclinar hacia el área de la psicología, la psicoterapeuta, la parte de la psicoterapia, y no le refuté, sino quise que me aclarara, ¿no? Entonces, claro, él lo hacía desde un punto muy espiritual, un punto muy teológico, porque pues era su base, era un tipo que tenía un doctorado en filosofía y en teología. Entonces, pues me habló desde la perspectiva cristiana, que aquí no viene el caso, pero sí también diseminó y me mostró una cantidad de argumentos psicológicos, ¿no? Eso incluso actualmente los toxicólogos y los neurólogos pueden dar fe de ello, es decir, el cortisol, que es una de las hormonas del estrés que surge en nuestro cerebro, puede afectar al feto, ¿sí? Entonces, él me decía, no todos nacimos, unos son engendrados y otros concebidos. La concepción para él era un nacimiento previo, es decir, no genital. ¿Qué es genital? Quiero aclarar, esto es un video para adultos, un video para padres y docentes. Genitalidad. ¿Qué es genitalidad? El pene, la vagina, ya, simplemente. Cuando hablamos de concebir no entra la genitalidad. No se habla en ningún momento de genitalidad, no es coital, no se habla de conceptos de sexualidad en ese momento. Entonces, ¿qué es la concepción según el trasfondo psicológico que manejaba el padre Mario? Él me decía: Carlos, la concepción es cuando una pareja sueña tener un hijo, con su anhelo,
construye una estructura llamada familia, en el caso del seno, en el seno social, y se educa para brindarle herramientas intelectuales y de cualidades a ese niño. Entonces, esos padres no se no se transforman en padres fortuitos, sino eran personas que concebían su deseo, que era un bebé, era un proyecto de su vida, era un proyecto que se tenía que edificar, por lo cual ellos preparaban unas ciertas estructuras. Yo hablo de 5 estructuras del poder humano. Yo en eso incluso es una conferencia que pronto quiero grabar, y yo creo que el ser humano debe construirse sobre la intelectualidad, sobre el desarrollo espiritual, el desarrollo físico, el desarrollo moral y por consecuencia el económico. Actualmente yo hago una unificación de lo que él concebía, lo que Jorge Bucay dice, y lo que yo, Carlos Montoya, he deducido con mis propias experiencias y a través de los libros y las consultas que he hecho a neurólogos, los estudios que he leído de neurólogos y toxicólogos que nos hablan del impacto que sufre un bebé antes de nacer. Entonces, adicional, pues, hay muchos parapsicólogos que yo soy muy fundamentalista, me cuesta creer mucho en cosas sobrenaturales, pero hay parapsicólogos que ofrecen unos argumentos válidos para nuestros conceptos psicológicos. En la mente es muy difícil dar pruebas fehacientes, es decir, hay algo muy cómico cuando un paciente llega a un cardiólogo y le dice, doctor, ¿qué tengo? Dice, tienes un problema en el corazón porque, mira, observa este electrocardiograma o esta placa de tórax y señalan exactamente el daño cardíaco. En cambio, cuando un paciente nos dice, nos viene, le dice, ¿qué tiene usted? Nos cuenta, bueno, que está triste, que se siente con mucho sueño, que no tiene ganas de comer, que acaba de atravesar por una crisis financiera, pues lo dejó su esposo, y uno le dice, ¿sabe qué? Usted está deprimido. Y ellos dicen, pero doctor, ¿por qué estoy deprimido? Entonces uno le contesta, porque usted está triste, porque tiene sueño, ¿sí me entiendes? Nosotros no podemos argumentar como un cardiólogo que puede traer una prueba de una placa de tórax o un electrocardiograma. A nosotros nos toca contestar al porqué de su pregunta con los propios síntomas que él nos dio. Sabemos que tiene un problema, que tiene un trastorno depresivo, puede ser mayor o menor, pero no podemos dar una respuesta como que, mira, acabo de encontrar dentro de tu cerebro esto, aunque los neurólogos pueden demostrar que hay ciertas áreas del hipocampo, de la corteza cerebral, que sufre cuando está deprimida. Incluso ya tenemos pruebas fehacientes por los neurólogos, pruebas que son tangibles, que se demuestran que el hipocampo se reduce cuando la persona está deprimida. Por lo tanto, una persona deprimida es muy probable que olvide cosas. Entonces, depresión y olvidar cosas son demostrables a través de que está deprimido porque su hipocampo se reduce, el cortisol en el estrés, etc. Entonces, dando estos argumentos científicos, ¿sí? Hay un tipo espectacular, un español llamado Punset, el doctor Punset, que no es psicólogo, es un científico, un difusor de lo científico, de lo económico, ¿no? Fue hasta ministro de Economía, si mal no recuerdo, en España, un hombre de medios, era un periodista también. Él abordó mucho esta parte de la pregestación, ¿no? De por qué el ser humano influye tanto su entorno, ¿no? Previo a su nacimiento. Entonces, viendo desde el punto de vista, la concepción nace no en los genitales, sino en el corazón. Corazón no en el corazón que está acá, ¿no? No en el corazón muscular, sino en el corazón como el de Chapulín Colorado, el corazón espiritual, lo que podríamos llamar el espíritu. Los japoneses dicen kokoro, es decir, el corazón de fuego, el corazón real, el corazón que no es el que late, sino el corazón que mueve lo espiritual, que bombea energía espiritual, llamémoslo así para darle una connotación espiritual. Entonces, un hijo se concibe allí, en el pensamiento. Uno como padre, bueno, yo que deseo ser padre, uno sueña con los rizos de la niña o del niño, el color del cabello, la mejilla, uno lo concibe. Y cuando llegue no va a ser una suerte, no va a ser una sorpresa porque se luchó para que llegara acá. Eso es concepción. Engendrar es... Alguien por ahí me refutaba que porque usaba el término engendrar, y yo le digo, es la única forma de darle una naturaleza
sí, grotesca al término. Es engendrar es la función mecánica en que un macho y una hembra copulan para concebir a un individuo de su misma especie. Imagínate, verlo desde ese punto de vista. Concepción, un hombre y una mujer, solo así. Un hombre y una mujer, por razones, puede ser el amor, puede ser empatía, puede ser el deseo solamente, pero planifican en mente, cuerpo y espíritu que el individuo va a nacer. Se unen en el lecho, en la cama, teniendo relaciones sexuales, haciendo el amor, y con ello 9 meses después gestarán a un bebé. Eso es concepción. En el engendrar no, en el engendrar viene la genitalidad. Es decir, hombre y mujer copulan, tienen coito y terminan 9 meses dando a luz a un niño que no deseaba. ¿Quién engendra? Niños de 14 años, niñas que no planifican. Entonces, concepción, planificación. Engendrar, casualidad. Si usted me dice que fue concebido y le fue mal, tiene la razón, pero estoy totalmente seguro de decir, las estadísticas están a mi favor. Donde una familia planifica a sus hijos es muy poco probable que haya disfunción familiar, es decir, divorcios, y de que los padres no ejerzan la función de la paternidad correctamente. Ojo, no quiero dejar muy claro de que no estoy en desacuerdo con el divorcio, es decir, no tengo nada en contra del divorcio. Creo que como existe, yo eso lo decía cuando era católico, como existe el santo matrimonio, existe el santo divorcio. A veces es lo mejor que le pueden pasar a esos niños. Entonces, estamos hablando de que si usted está en la situación de que por qué la humanidad está como está, es porque la mayoría fue engendrado y no concebido. Esa es la respuesta. ¿Y cuál es la diferencia entre engendrar y concebir? Pues ya le he dicho. Uno es un proceso mecánico y el otro es un proceso consciente. Es un proceso más allá de lo biológico. Y a eso es lo que apostamos, a eso es lo que queremos, la planificación familiar. Entonces no tiene nada que ver con tilde religioso, tiene que ver con una perspectiva de la psicología sana, de la sexualidad sana, que es importante dentro de la psicología también. Entonces, el primero es entender eso, de que una de las razones más importantes es que no concebimos a nuestros hijos. Y por ende, a veces hasta les culpamos por nacer y ellos tienen que cargar con esa culpa. Hoy casualmente veía un reportaje en México que un niño se suicida para darle el regalo del Día de la Madre. El niño escuchó tanto de su mamá la culpa, decía que su vida era una miseria porque había nacido, y eso es algo que no solamente el niño protagonizaba, lo hacía delante de muchas personas, y fue tanta la culpa que cargó ese niño que con 7 años, si no mal recuerdo, se suicida. Y le hizo una carta a su mamá diciéndole que lo mejor que podía hacer para ella era quitarse la vida, y que la esperaba en el cielo, porque sabiendo que la va a hacer feliz ahora, él va a merecer el cielo y ella también, por su felicidad. Entonces, ahí está, cuando engendramos. ¿Cuántas veces usted como padre, como madre, mira con rabia a sus hijos? No me mienta, es normal, es nuestra naturaleza, está en nosotros, está en nuestros genes, a veces sentir esos deseos. El problema está en cuando usted no se queda solo en el pensamiento. Entonces, ya sabe ahora la diferencia entre concepción y engendrar.